Mi experiencia como director de la Escuela de Ingeniería en lo que respecta a las relaciones internacionales y los vínculos con otras universidades de la red Laureate ha sido tremendamente atractiva, interesante, desafiante. Sin embargo, exige del, del decano, del director de escuela, el desarrollo de un sinnúmero de competencias y habilidades sociales que son fundamentales para entender la idiosincrasia, ¿ya? Los códigos que manejan los decanos y los profesores de otras universidades, en este caso de la red. El trabajar en red genera un conjunto de beneficios para las universidades que están en esa red. ¿Ya? Beneficios en términos de permitir de que nuestros estudiantes hagan pasantías o dobles grados en ambas universidades. Sin embargo, eso no es tan simple. Exige que uno sea capaz de seducir a los estudiantes de ambas universidades. Exige que uno se interese y le dé foco a estos proyectos. De lo contrario, el día a día de nuestra institución nos come. Es necesario realmente profundizar y darle foco a esa relación. Y también, ¿por qué no? Pensar en, en el beneficio y la diferenciación que esa relación puede establecer o puede sentar una base de una ventaja competitiva para nuestras facultades, para nuestras carreras. Entonces yo los invito a aquellos que no lo han hecho a atreverse, ¿ya? Y a aquellos que lo están haciendo a compartir sus experiencias. Sin lugar a duda es un desafío. Muchos de nosotros quizás estamos acostumbrados a trabajar bajo los códigos de nuestro país. Sin embargo, el abrirse a otras latitudes y pensar en que nuestras facultades pueden ser mucho más si es que nos aliamos a otros miembros de una red de universidades, abre espacios realmente insospechados. Hay un sinnúmero de actividades que se pueden desarrollar. Eh, de partida permite que nuestros profesores se potencien, eh, viajando y participando de cursos en una u otra universidad, desarrollar proyectos de colaboración mutua, permite que podamos entender la realidad de nuestros países desde otra perspectiva. Cuando me ha tocado viajar a otros países, latinoamericanos particularmente, nos damos cuenta que la calidad de los profesionales en Chile es muy valorada en otros países, asimismo de los académicos de Chile. Sin embargo, uno eso también lo encuentra en los académicos de otras latitudes. Entonces, la riqueza y los puntos de vista que uno puede conocer y la forma en las cuales se hace, por ejemplo, la docencia, o cómo se enfrentan los proyectos o la investigación, realmente a uno lo enriquece y genera grandes beneficios. Yo los invito a atreverse a desarrollar habilidades como el lenguaje. ¿Ya? Me imagino que para ustedes no es desconocido que el inglés es una herramienta fundamental. El dominio de las tecnologías de comunicación. Gran parte de la comunicación que uno desarrolla cuando está en red se hace utilizando correo electrónico como herramienta básica, pero después empieza a utilizar elementos como Skype o incluso herramientas más de acceso más rápido como WhatsApp, la que tenemos en los teléfonos. Entonces, si uno quiere que la velocidad de la comunicación se agilice, bueno, tenemos que utilizar esas herramientas. Entonces, el desafío es interesante, es gratificante y sin lugar a dudas genera beneficios mutuos, tanto para las universidades como para los estudiantes de nuestras respectivas universidades. Y yo creo que además permite traer el conocimiento de una universidad, incluso de los países, al otro país. Así que esa es la invitación, atreverse y bueno,
y disfrutar, porque realmente uno disfruta y goza con esta relación. Bueno, hola a todos. En cuanto a al tema que los convoca, ¿cierto? Quisiera hacer algunos comentarios. Eh, el networking, ¿cierto? En el contexto internacional es un tema central en el desarrollo de nuestra escuela. ¿Sí? Eh, Cuando nosotros comenzamos a reflexionar sobre cómo iba a ser la estrategia de desarrollo de nuestra unidad, la primera pregunta que nos hicimos era, bueno, ¿cuál era nuestro ámbito de influencia? ¿Con quién nos podíamos relacionar? ¿Cómo podíamos influir en el medio? Y uno de los aspectos que apareció muy importante fue la internacionalización. En ese sentido, nosotros analizamos en qué podía ser relevante la internacionalización, ¿cierto? Un primer aspecto que resultó importante era darnos cuenta de que uno de los temas de mayor cambio, de mayor transformación en la formación universitaria, tenía que ver con la capacidad de nuestros alumnos de adaptarse en medios distintos, en contextos distintos, en culturas distintas. Dado que en el caso de Chile, ¿cierto? Tanto en la región donde nosotros estamos trabajando como en Santiago, etcétera, o en cualquier otra parte de Chile, en realidad, el alumno está constantemente sometido a la necesidad de adaptarse en contextos laborales distintos, con personas distintas, con culturas distintas, etcétera. Entonces, la experiencia internacional nos permitía, dado su característica, dado su formato, ¿cierto?, nos permitía motivar en el alumno desarrollar muy directamente esa competencia, ¿cierto? Ir a un país distinto, donde no conoce, donde puede que no conozcas a nadie, donde no conoces a tus profesores, al director de la escuela, donde tú llegas, etc. Y por lo tanto la adaptación iba a ser un tema central en ese proceso. Otro tema que a nosotros nos pareció importantísimo para el alumno, ¿cierto?, es que él podía, a través de la experiencia internacional, complementar su desarrollo formativo, ¿cierto? Nosotros pensamos, en el caso de la Escuela de Arquitectura y Diseño, que formamos a los alumnos con un sentido claro, ¿cierto?, de qué es lo que es la arquitectura, el diseño, etcétera, más allá de las herramientas disciplinarias, ¿cierto? Hay una especie de visión, ¿cierto?, sobre lo que el rol del arquitecto y el diseño, y el diseñador en el medio. En ese sentido, moverse a un contexto universitario distinto le permite al alumno ampliar su visión periférica, por así decirlo, ¿cierto? Porque ya que la escuela le plantea un foco, al estar en un contexto internacional, su formación y su visión, ¿cierto?, periférica de una realidad aumenta y por lo tanto se enriquece. Con esas dos cuestiones nos propusimos una meta, ¿cierto?, que era desarrollar la internacionalización a través de crear una variedad de experiencias internacionales. Una de esas experiencias internacionales centrales son los talleres internacionales. Aquí atrás ustedes ven una foto que es un grupo de alumnos de la Escuela de Arquitectura que viaja todos los años a Europa, y estamos 30 días, ¿cierto?, recorriendo Europa en un taller que busca desarrollar ciertos contenidos que son importantes para el desarrollo regional aquí en Chile. Otro tipo de experiencia de talleres internacionales son los que hemos desarrollado, por ejemplo, con la School of Visual Arts en Nueva York o en Santa Fe, por ejemplo, a propósito de temas relacionados con el arte, con el diseño, con la arquitectura, etc. Pero también talleres internacionales que implica traer docentes, ¿cierto?, investigadores a nuestro contexto. Así que la segunda cuestión que nos propusimos fue un estilo de trabajo internacional definido. Además de eso, obviamente, las experiencias que ya conocemos, intercambio, doble titulación, etc. Pero el punto de partida eran los talleres internacionales, ¿cierto? Una especie de creación propia de la escuela que busca, ¿cierto?, llevar ese foco de Chile a otros lugares del mundo. Por lo tanto, ahí hay una cosa importante, ¿cierto?, que uno diría, no solamente pensar que la internacionalización es importante, sino que generarse un contexto adecuado para establecer vínculos internacionales desde un punto de vista,
¿cierto? Eso sería un tema importantísimo. Una vez reflexionado esta cuestión, viene un segundo momento que es muy crítico, muy importante, ¿cierto? Que es motivar tanto a los docentes de la unidad, a los otros directivos de la unidad, jefes de carrera, etcétera, coordinadores, ¿ya? Como los alumnos, a insertarse en este contexto. Y en ese sentido, el primer paso es con los hechos, ¿cierto? Es decir, salir, ¿cierto? Visitar otros países, otras realidades, otros contextos, contactarse con otros docentes, con otros directivos, etc. Y con este punto de partida, ¿cierto? Con esta visión, empezar a construir relaciones, vínculos, ¿cierto? No, yo diría, ¿cierto? No tratar de armar una relación general, ¿cierto? O abierta, sino que ir con una postura, con un parecer, una definición, ¿cierto?, frente a lo que puede ser la relación internacional. Ese punto de partida es muy interesante porque cuando tú vas a conversar con cualquier par internacional, inmediatamente la conversación parte por esa instancia y empieza a crearse, ¿cierto?, una visión en conjunto a partir de esa mirada, pero luego se empieza a ampliar a otras realidades. Ahí se crea un nexo de confianza. Con ese punto de partida, luego vienes y le puedes ofrecer a tus profesores y a tus alumnos una realidad totalmente distinta, pero basada en nexos de confianza y en base a un proyecto. Ahí hay una cuestión clave. Y ahí viene una tercera etapa, ¿cierto?, que es preparar a las personas, ¿cierto?, que van a construir las relaciones ya más concretas, las acciones más específicas, ¿cierto? Y por lo tanto crear dentro de unidad un departamento o subunidad, si quieres, puedes llamarlo de cualquier manera, ¿cierto? Pero a un grupo de personas que estén dedicados a establecer los lazos ya más concretos, a definir las temáticas, ¿cierto?, con las cuales desde tu postura son relevantes, y a ir ampliando esa red, construyendo nexos. Es decir, no solamente con una de tú a tú, con una sola referencia, sino que empezar a triangular, ¿cierto? De tal manera que la red se empieza a ampliar y se empieza a complejizar. Ahí, cuando tú empiezas a construir una conversación, efectivamente, y esa conversación está radicada no solamente en la dirección, sino que en una unidad, ¿cierto?, empoderada, ¿cierto?, para desarrollarlo, empieza a construirse un círculo virtuoso. En ese sentido, evidentemente que construir una visión clara, confiable, entender cómo las otras, en qué se están desarrollando tus interlocutores y por lo tanto, ¿cierto?, hacerle una pregunta pertinente, que para ellos sea interesante, y tener una unidad permanente que permita sostener ese vínculo, son para mí tres aspectos clave. De esa manera, el alumno vence ese miedo inicial, ¿cierto?, de dar el paso a desarrollar estas actividades internacionales, porque ve que hay dentro de la escuela, dentro de la unidad, hay una realidad que acoge, ¿cierto?, sus dudas, que acoge sus preguntas, que acoge sus inquietudes, a veces también sus miedos, ¿cierto? Porque la verdad que para un alumno dar ese salto es una cuestión compleja. Eso es lo que nosotros hemos estado desarrollando, la verdad, el último tiempo y es lo que quería compartir con ustedes.